Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Buenos días a todos. Es un gusto poder verlos otra vez y poder compartir la palabra. Si tienen sus Biblias, quiero invitarlas a poder abrirlas en Efesios 2. Y antes de leer el pasaje de hoy, quería hacer un pequeño resumen o repaso de lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Efesios, en esta serie que estamos haciendo. Si se acuerdan, en la primera parte de Efesios, Pablo empieza hablando de cómo él alaba al Señor por todo lo que Dios ha hecho en su vida y en la vida de los creyentes, ¿no? Y empieza a alabar a Dios porque en Cristo Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿No es cierto? Que aunque nosotros éramos pecadores, aunque nosotros no merecíamos el amor de Dios, Él fue bueno con nosotros, ¿no? Y Él nos escogió para ser sus hijos. Él nos redimió por la sangre de Cristo y también nos selló con el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces eso significa que si nosotros estamos en Cristo, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para la salvación y todo lo que necesitamos para tener gozo en esta vida y por toda la eternidad. Realmente es algo increíble, ¿no? Y también en ese pasaje nos habla de cómo Cristo, por su gracia, por lo que Él ha hecho, está restaurando todas las cosas, ¿no? Todo lo que fue destruido por el pecado está siendo restaurado por Cristo, ¿no? Y después, en la segunda parte de Efesios 1, empieza a hablar acerca de, empieza a orar por las personas que leerían su carta, ¿no? Que básicamente que ellos puedan no solo entender las verdades del Evangelio, sino que realmente puedan apropiarse de esas verdades y que puedan experimentar el poder en sus vidas. Y eso nos lleva al capítulo 2 que vamos a estar viendo hoy. Y en el capítulo 2, Pablo va a volver a algunas de las verdades de las que ha hablado en el capítulo 1 y las va a empezar a explicar en más detalle. Y en específico va a hablar sobre la gracia de Dios y cómo esa gracia nos salva y cómo esa gracia realmente transforma y cómo restaura las cosas, ¿no? Y entonces con eso en mente les invito a leer conmigo. Voy a leer Efesios 2, 1 al 10. Hoy solo vamos a hablar de los primeros 3 versículos de este pasaje, pero quiero leer todo el pasaje para que lo puedan ver en contexto. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por esta oportunidad de poder leer tu palabra y de poder hablar de ella y compartirla juntos. Y Padre, oramos que esta mañana realmente tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú nos humilles, Señor, que nos muestres la seriedad de nuestro pecado y que al mismo tiempo nos muestres la grandeza de tu amor, Señor, que realmente quedemos maravillados de todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho por nosotros. Te agradecemos por esto y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que imaginen una situación, ¿ok? Hay 2 hombres que van el mismo día a un hospital, ¿ok? Uno de ellos está completamente sano, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún problema, está completamente bien.
y solo está yendo para hacerse un examen rutinario, para ver si todo está en orden. Hay otro hombre que es todo lo contrario, que él tiene una enfermedad terminal. ¿Okay? Le dijeron que él solo tiene unos cuantos meses para vivir y que ya está muy mal, ¿no? Pero le dicen que hay un tratamiento que le van a dar, es como el último intento por salvarle, es algo experimental, y entonces le dan este tratamiento y él está yendo al hospital para ver si este tratamiento tuvo algún resultado en su vida. Entonces ambos hombres llegan al hospital, el médico les hace las pruebas a ambos, y después de hacer todo el análisis, el doctor les dice exactamente lo mismo a ambos. Les dice, te he hecho el examen, todo parece estar bien, no tienes ningún problema, estás sano. ¿Okay? La pregunta es, ¿cuál de estos dos hombres creen que va a estar más agradecido? ¿El hombre sano, que no tenía nada, o el hombre que estaba a punto de morir? Obviamente el hombre que estaba a punto de morir. ¿No? Y es interesante porque en realidad les está diciendo exactamente lo mismo a ambos, ¿no? Entonces, ¿por qué uno lo toma como, uno sale de ahí saltando de gozo y gritando de alegría, y el otro simplemente dice, bueno, ya me lo esperaba, es obvio que estoy bien, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Y lo que diferencia a estos dos hombres es que uno de estos hombres escuchó la buena noticia como en el contexto o en el escenario de una mala noticia. Escuchó la buena noticia en el escenario de una mala noticia. El otro hombre solo escuchó una buena noticia. Y la verdad es que cuando escuchas una buena noticia, sin que esté en el contexto de una mala noticia, muchas veces esa buena noticia no parece tan buena, ¿no? Y entonces pasa eso. Y es fascinante cuando pensamos en lo que vamos a hablar hoy, que lo mismo puede suceder en un sentido espiritual. ¿No? Nosotros ahora en este pasaje de Efesios vamos a hablar sobre las verdades más increíbles del mundo, las mejores noticias que alguien nos podría decir. Estamos hablando de la gracia de Dios, estamos hablando de cómo Él nos salva. Y no hay ninguna noticia más grande que esa. Pero lo mismo puede suceder en nuestras vidas que sucedió con ese hombre, que si nosotros solo escuchamos la gracia de Dios sin entender cuál era el problema de la cual nos salvó esa gracia, somos propensos a hacer lo mismo que ese hombre y decir, sí, bueno, gran cosa, ¿no? Es como te dicen, Jesús te ha salvado, y dices, sí, ya lo sabía. ¿Y qué? No, si no entiendo la seriedad del problema, voy a tener esa misma reacción, ¿no? Entonces, lo que Pablo va a hacer aquí es, antes de ir a hablarnos sobre la buena noticia, nos va a empezar a hablar de la mala noticia, ¿no? El tremendo problema en el que nosotros estábamos, para que cuando después nos hable de la buena noticia, entendamos realmente lo bueno que es esa noticia, ¿no? Nos va a hablar esto para que si nosotros todavía no hemos aceptado ese regalo de salvación, veamos la urgencia de hacerlo, y si ya lo hemos hecho, realmente entendamos cuán precioso es ese regalo de salvación que nos ha dado. Entonces Pablo empieza dándonos el problema, ¿no? En el versículo 1 nos habla de que antes de que nosotros seamos salvados por Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, quiero hacer una pausa antes de explicar esto y simplemente poner esto sobre la mesa, reconocer que el pasaje del cual vamos a hablar hoy es bastante incómodo, ¿no? Y puede ser incluso ofensivo, porque lo que Pablo va a hacer va a describir lo que nosotros éramos antes de que Cristo nos salve. Y si todavía no hemos sido salvados, si todavía no conocemos a Cristo, está describiendo la situación en la que estamos en este momento. Y lo que él describe no es muy encantador, ¿no? Es un escenario muy fuerte y muy oscuro, ¿no? Y entonces podría como que chocar o ofender o causarnos diferentes cosas. Pero lo que quiero animar a todos nosotros es que cuando leemos un pasaje como este, que podamos escuchar esto con humildad, ¿no? Es como cuando vas a un médico y el médico te da una mala noticia. No lo está haciendo porque quiere ofenderte, no lo está haciendo porque no te ama, lo está haciendo
Te está diciendo que tienes una enfermedad para que tú puedas encontrar una cura, ¿no? Y lo mismo está haciendo Pablo. Cuando él te habla de un problema en el que estás, cuando te habla de tu pecado y del problema en el que estás, no lo está haciendo porque quiere destruirte, no lo está haciendo porque no te ama o porque tiene algo en contra de ti. Lo está haciendo justamente para apuntarnos a aquel que nos puede salvar. O si ya estamos salvados, lo está haciendo para que realmente entendamos la hermosura del Evangelio. Entonces es importante entender eso. Entonces él nos habla de que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hay por lo menos dos cosas muy importantes que Pablo está señalando en esto. ¿Okay? La primera es nuestra culpabilidad. Nuestra culpabilidad. ¿Okay? Pablo nos confronta con la realidad de nuestro pecado, ¿no? Nos dice que hemos errado al blanco. Nos está diciendo que hemos fallado, que hemos fracasado. Dios tenía un estándar moral para nuestras vidas y nosotros no estuvimos ni siquiera cerca de alcanzar ese estándar moral. Estábamos muy, pero muy lejos, ¿no? Y hemos fracasado completamente, ¿no? Tal vez algunos han llegado un poco más lejos que otros, pero todos hemos fracasado. Es como si nosotros hiciéramos una competencia, una carrera para ver quién llega de aquí, de Uruguay, hasta Japón nadando. Okay. Puede ser que algunos de los jóvenes lleguen un poco más lejos, ¿no? Tal vez algunos nos quedaríamos, después de 1 kilómetro ya no aguantaríamos más. Tal vez algunos llegarían 15 kilómetros, capaz hasta 20, ¿no? Pero les aseguro que no llegaríamos mucho más lejos que eso. Todos fracasaríamos muy lejos de la meta a la que estábamos yendo. Y es lo mismo con nosotros y la ley del Señor, ¿no? Que tal vez algunos llegamos un poco más lejos que otros, tal vez algunos eran un poco más morales, tal vez algunos eran un poco menos rebeldes, tal vez no hicieron tantas cosas malas, pero la verdad es que sin importar cuán bueno o cuán malo hayamos sido, todos hemos fallado y no hemos llegado ni cerca de ese estándar de perfección que Cristo tenía para nuestras vidas, ¿no? Y entonces eso significa que cada uno de nosotros, sin excepción, somos culpables delante del Señor. Cada uno. No hay ni una persona en este cuarto, no hay nadie en este planeta que pueda decir que no es culpable. Todos hemos violado la santa ley del Señor. Y la pregunta es, ¿realmente entiendes la seriedad de tu culpabilidad? ¿Entiendes lo culpable y lo pecador que eres delante del Señor? Lo entiendo yo. Y tal vez a veces no nos sentimos tan culpables. Tal vez no nos sentimos tan pecadores, ¿no? Puede ser que según vos seas una buena persona, ¿no? Porque dices, bueno, al final del día yo no soy tan malo, ¿no? Yo doy dinero a la gente que me pide en la calle, ayudo a las ancianitas a cruzar la calle cuando veo que están en problemas. Tal vez soy muy activo en la comunidad, hago muchas cosas buenas, ¿no? ¿Cuán malo realmente puedo ser? ¿Cuán malo? Y lo que tenemos que entender es que si bien nosotros tal vez somos muy buenos para los estándares del mundo, Dios tiene otros estándares y sus estándares son mucho más altos. Los estándares del mundo están por el piso, los estándares de Dios están aquí, ¿no? Y la verdad es que no hemos alcanzado eso, ¿no? Nosotros tal vez nos jactamos de nuestra bondad y mientras nos estamos jactando de lo buenos que somos, estamos siendo condenados incluso por cosas como nuestro orgullo. Incluso mi orgullo de decir, mira qué bueno soy, es algo que me condena, ¿no? Mientras yo creo que soy bueno, soy condenado por mi falta de amor por el Señor, por llamarle al mentiroso de que no soy un pecador, ¿no? Mientras yo me creo bueno ante la gente, soy condenado por los secretos, por los pecados secretos que yo tengo, que tal vez nadie conoce más que Dios, ¿no? Y entonces realmente podemos tratar de justificarnos, podemos tratar de defender nuestra inocencia, pero la verdad es que delante del Señor somos completamente culpables, ¿no? Y tenemos un gran problema, es un problema de mucha seriedad. Ahora, el versículo 1 no solo habla de nuestra culpabilidad, sino también habla de nuestra incapacidad, en segundo lugar, de nuestra incapacidad. Es interesante que Pablo no se conforma simplemente con decir que éramos pecadores. No dice solamente eran pecadores, dice estaban muertos en sus delitos y pecados, muertos.
Eso es muy fuerte. ¿Qué está tratando de resaltar con eso? Con muertos. No, está tratando de resaltar justamente nuestra incapacidad espiritual. Pongámonos a pensar por un momento en un cadáver. ¿Cómo es un cadáver? Un cadáver no puede hacer nada, ¿no es cierto? Es inherente, es insensible, es incapaz. No puede percibir, no puede sentir nada de lo que está sucediendo a su alrededor. Tampoco él puede responder a esos impulsos o esas influencias externas, ¿no? Está completamente aislado del mundo, ¿no? Un cuerpo, un cadáver no tiene hambre, un cadáver no tiene sed, no siente frío, no siente calor, no siente dolor, no puede escuchar a nadie, no puede moverse. No es consciente, es completamente incapaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y es fascinante que Pablo esté diciendo que nosotros éramos así espiritualmente, totalmente incapaces. Estábamos muertos, físicamente vivos, espiritualmente muertos, ¿no? Y eso significa que habían cosas que yo no podía percibir, las realidades espirituales que me rodeaban. Yo no las podía entender, no me importaban, me aburría. Cuando leía la palabra, no lo entendía, no me importaba, no quería escuchar de eso, ¿no? Estaba hablando de que estábamos en un estado de completa incapacidad, ¿no? Y es una imagen bien fuerte, ¿no? Pensar en muerto espiritualmente, ¿no? No está diciendo que estábamos simplemente enfermos. No, todavía un enfermo puede ayudarse a sí mismo, ¿no es cierto? Si estoy enfermo, por más que esté muy mal, puedo arrastrarme ahí al velador, sacar algunas medicinas y tomármelas y salvar mi propia vida, ¿no es cierto? Pero un muerto no puede hacer eso. Un muerto no puede hacer nada, ¿no? Un muerto no puede reanimarse cuando tiene un paro cardíaco, ¿no? Un muerto no puede ir al hospital. Un muerto no puede tomar medicinas. Un muerto ni siquiera puede alzar el teléfono a pedir ayuda. ¿No es cierto? Un muerto está en un estado completamente inútil e incapaz, ¿no? Y eso es lo que describe nuestra situación espiritual antes de que Cristo llegue a nuestras vidas, ¿no? Que yo estaba muerto, 100% muerto, no 50%, no 75% muerto, sino 100% muerto. ¿No? Y eso es bien fuerte. Significa que yo no podía hacer nada para salvarme a mí mismo. No había nada que yo pueda hacer. No podía como que esforzarme por ganarme un lugar en el cielo. No podía ni siquiera, no podía producir interés en cosas espirituales. Y es más, y vamos a ver esto después, no podía ni siquiera producir suficiente fe para creer en el Señor y ser salvo. No podía porque estaba muerto. Y eso significa que para que nosotros seamos salvos, para que haya una solución para nosotros, tiene que haber alguien fuera de nosotros que nos dé todo lo que necesitamos para obtener la salvación. Porque nosotros estábamos en un estado completamente inútil, ¿no? Y entonces eso es algo que humilla bastante, ¿no? Ahora, este pasaje no solo habla de nuestra culpabilidad y de nuestra incapacidad, sino que en los siguientes versículos empieza a hablar de que habían 3 influencias que nos mantenían en ese estado de muerte, ¿no? Que no nos permitían salir de ahí. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 3. Dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que nos está hablando de 3 influencias. La primera influencia era el mundo. Dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Okay, el mundo en el que vivimos es un lugar que tiene valores y que tiene actitudes muy contrarias a las de Dios, ¿no es cierto? Es muy contrario. Ves humanismo,
¿no? Que el hombre es lo máximo, el hombre es el estándar de todas las cosas, es el que determina lo que es bueno y malo, es el centro del universo. Eso es humanismo, ¿no? También vemos materialismo, ¿no? Vemos autogratificación. Yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que me haga sentir feliz. Y vemos muchas cosas más, ¿no? Entonces, vivir en el mundo en el que estamos es como vivir en un río que nos está jalando en una dirección contraria a la de Dios, ¿no? Y al menos de que nosotros tengamos vida espiritual y estemos nadando contra esa corriente, nos vamos a dejar arrastrar a un lugar que está muy lejos de donde está el Señor. ¿No? Una vez alguien decía que incluso un pez muerto puede nadar junto con la corriente, ¿no? Se necesita un pez vivo para poder nadar en contra de esa corriente, ¿no es cierto? Y entonces lo que pasa es que si yo estoy muerto espiritualmente, todo lo que está en este mundo está para llevarme muy lejos del Señor, ¿no? Y entonces esa es la primera influencia. La segunda influencia de la que nos habla es el diablo. El versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el diablo, ¿no? Es el que está gobernando sobre todo este mundo espiritual malvado, ¿no? Es el que nos está incitando constantemente a pecar, ¿no? Ahora, esto no significa que todas las personas que no conocen a Cristo están poseídos por el diablo. No estamos diciendo eso, ¿no? Pero el diablo tiene una influencia muy fuerte en este mundo, ¿no? Que está siempre engañando, está siempre tentando, ¿no? Y si nosotros no tenemos a Cristo en nuestras vidas, vamos a siempre caer en sus trampas, ¿no? La tercera influencia que nos mantiene en un estado de muerte es nuestra propia carne, somos nosotros mismos, ¿no? Podría ser muy fácil que nosotros empecemos a culpar al mundo y al diablo por las cosas que hacemos, ¿no? Decimos, sí, yo pequé, pero solo porque el diablo me hizo hacerlo, ¿no? Yo pequé, pero era porque el mundo y mis amigos y esto y lo otro, ¿no? Y culpamos a muchas personas. Y es lo que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén, ¿no? No es mi culpa, la mujer, ¿no? El diablo, ¿no? Culpando a otras personas, ¿no? Pero lo que nos muestra este versículo 3 y deja muy en claro es que si yo estoy en pecado, no tengo a nadie para culpar más que a mí mismo, ¿no? Fíjense el versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que nadie nos obliga a pecar, ¿no? El diablo puede tentarte, el diablo puede tratar de engañarte, el mundo puede tratar de seducirte. Pueden pasar muchas cosas, pero al final del día, si yo peco, es porque yo quiero hacerlo. Porque mi propio corazón es perverso y quiere eso, ¿no? Y entonces, si se fijan, el versículo 3 nuevamente habla de los deseos de nuestra carne. Es algo que nosotros deseamos, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto de la carne? Básicamente se refiere a nuestra naturaleza caída. Después de que cayeron Adán y Eva en pecado, ellos nos transfirieron su naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa básicamente que nosotros tenemos una predisposición natural hacia el pecado. Tenemos esa tendencia, ¿no? No es que no nacemos moralmente neutrales. No nacemos como que inocentes y como que en el transcurso del tiempo nos vamos corrompiendo por las influencias externas. Lo que este pasaje y otros nos muestran es que en realidad el pecado estaba dentro de nosotros desde el día que nacimos y por eso siempre terminamos en pecado. Por eso no hay ni una sola persona en este planeta que no haya pecado, porque tenemos el pecado dentro de nosotros y estamos predispuestos a eso, ¿no? Y eso significa que yo no soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. ¿Escucharon la diferencia? Yo no soy pecador porque peco porque soy pecador, ¿no? Y eso significa que el pecado ya está dentro de mí, ¿no? Realmente este pasaje nos muestra nuestra total desesperación, ese estado tan serio en el que estábamos, ¿no? Que éramos culpables,
éramos incapaces porque estábamos muertos. Y además de esto tenemos estas 3 influencias que no nos permiten salir de este estado de muerte. Y realmente es algo muy fuerte, ¿no? Y si todo esto no fuera suficiente, nos da otra cosa más al final que nos muestra, nos da un paso más en mostrarnos lo miserables que éramos sin Cristo. Y es porque nos muestra que había una consecuencia de todo esto, de todo este estado en el que estábamos, y era la ira de Dios. Dice el versículo 3, si se fijan en la última parte, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios estaba contra nosotros. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la respuesta racional de un Dios santo hacia el pecado. A veces cuando escuchamos sobre la ira de Dios, puede ser algo que nos moleste, ¿no? Nos molesta pensar en un Dios que se enoje, un Dios que se oponga al pecado. Pero la verdad es que la ira de Dios en sí, en realidad es algo bueno. Deberíamos estar agradecidos por la ira de Dios. Porque Dios no sería bueno si no fuera un Dios de ira. ¿Y saben por qué digo eso? Porque si se ponen a pensar, si nos ponemos a pensar, ¿cómo podríamos pensar que Dios es bueno si no se opone a la maldad del mundo? ¿Cómo Dios sería bueno si no odiara la maldad del mundo? No sé si alguna vez le hicieron algo que, digamos, a alguien que tú amabas que dañó a esa persona. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensaríamos de ti si hoy alguien le hace algo muy malo a alguien que tú amas, ¿no? Y te vemos y dices, a mí no me afecta eso, porque yo soy todo amor. ¿Qué pensaríamos de tu amor? Pensaríamos que tu amor es una farsa, ¿no? Porque tú no puedes amar de verdad siendo indiferente hacia esas cosas que destruyen y lastiman lo que amas, ¿no es cierto? Y entonces, si nos ponemos si nos ponemos a pensar en Dios, Dios no podría ser bueno sin ira. Dios necesita ser 100% ira porque también es 100% amor. Si Dios no tuviera ira, no sería un Dios de amor. Son 2 características que van mano a mano y que son totalmente necesarios, ¿no? Y entonces estamos hablando de que la ira de Dios en sí es buena. Es bueno que Él sea un Dios justo, es bueno que Él sea un Dios que se oponga al mal. Pero eso también nos pone a nosotros en problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora nos muestra que nosotros también somos merecedores de esa ira. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y yo era parte de eso, porque yo era un hijo de ira igual que todos los demás. Y entonces es algo muy fuerte. Entonces pongámonos a pensar y quiero preguntarte, ¿te das cuenta de la seriedad del problema en el que estabas sin Cristo? ¿Te das cuenta de tu culpabilidad? ¿Nos damos cuenta de lo incapaces que éramos en ese estado? Que no podíamos hacer nada. Nos damos cuenta de lo serio que es tener 3 enemigos que son mucho más fuertes que tú, que están buscando destruir tu alma. Y tú no puedes hacer nada contra ellos. ¿Entiendes lo que realmente es ser un enemigo de Dios? Que el Dios que creó todo el universo así, que su ira esté contra ti, es algo muy fuerte. Estábamos en un estado muy, pero muy malo. Ahora, mi intención con todo lo que estoy hablando no es terminar una prédica en una nota baja o que todos salgamos de aquí deprimidos, ¿no? Pero como decíamos al principio, creo esto muy fuertemente, que nosotros no vamos a entender la hermosura del Evangelio, no vamos a entender lo precioso es que Cristo haya salvado a personas como nosotros, hasta que no entendamos el tremendo problema en el que estábamos.
No vamos a entender lo precioso que es ser adoptado por Dios. No vamos a entender lo que es ser redimido. No vamos a entender lo que es que Cristo muere en la cruz. No vamos a entender qué es la salvación. No vamos a entender nada de eso. Nos va a parecer cualquier cosa hasta que no entendamos el tremendo problema en el que estábamos y del cual Cristo nos ha rescatado. ¿No es cierto? Y si no entendemos el problema en el que estábamos, no vamos a entender y no vamos a ver como precioso las primeras 2 palabras del versículo 4. Fíjense, y no vamos a predicar esto hoy, esto es para la siguiente semana. Pero fíjense las 2 primeras palabras del versículo 4. ¿Qué dice? Pero Dios. Pero Dios. Son entre las palabras más hermosas de toda la Biblia. Pero Dios. ¿Por qué? Porque cambian todo. Es un contraste, ¿no? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y continúa, ¿no? Pero lo que es tan hermoso de esto es que nos muestra un contraste, ¿no? Un contraste entre lo que yo merecía y lo que Dios me dio por su gracia, ¿no? Que yo merecía ira, merecía muerte y que Él me dio vida y me dio salvación y me dio amor y me dio gracia y me dio muchas cosas más, ¿no? ¿Por qué? No porque yo lo merezca, porque Cristo me amó lo suficiente como para ir a una cruz y recibir toda esa ira que yo merecía. Y realmente eso es algo tan precioso. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esa gracia, Señor. Y te damos gracias porque realmente sin que nosotros merezcamos, tú fuiste bueno con nosotros. Te agradecemos, Padre. Señor, oramos que estas verdades realmente puedan, para nosotros que ya te conocemos, Señor, que puedan llevarnos a una actitud de humildad, que puedan llevarnos a una actitud de agradecimiento, que puedan llevarnos a una actitud de alabanza, Padre, que realmente nos demos cuenta de lo hermoso que es el Evangelio. Señor, que esto nos lleve a entender el Evangelio de una forma más profunda y que te alabemos siempre por quién eres. Y Padre, también oro para los que aún no te conocen, Señor, para los que aún están muertos en sus delitos y pecados, los que no han experimentado tu gracia, Señor, que este pasaje sea una llamada de atención, Señor, que nos lleve a ver el tremendo problema en el que están, Señor, y que vean la urgencia de venir a ti y recibir salvación. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios de gracia, Señor, y que tú eres un Dios que nos ha extendido una misericordia que nosotros no merecíamos. Te damos gracias, Señor, te alabamos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.